Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 576 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, del altar ortodoxo al fuego protestante, la explosiva conversión del Padre Juan. No te pierdas esta bomba teológica. Unite a Edgar Pacheco y al ex sacerdote ortodoxo Juan en un diálogo ardiente sobre fe, dudas y la verdad que lo cambió todo. Enciende tu espíritu ahora. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. ¿Y quién más va? Somos la mera tercera de Juan del Chori. Ahí está. Se acabaron los saludos y oficialmente tenemos por acá a el hermano Juan. ¿Cómo está, hermano Juan? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí contigo, ¿no? ¿Cómo estás? Uf. Gracias por invitarme a tan prestigiosa sede, ¿no? No, qué primer mundo que se ve ahí, ¿no? La cámara, el sonido, todo y espectacular. De verdad es que hay que reconocer que sí le sabe a eso. Le sabe a eso más que nosotros. pero veo que regresaste a tu buen micrófono, porque tenías el otro día uno que yo dije, ay, pero ¿por qué Pacheco tiene el SMVX ese o algo así? Hermano Juan, le he de confesar que yo tengo muy buenos fierros, tengo buena cámara, pero soy una papa para configurar todo esto. O sea, Okay. apenas lo prendo y ya no sé ni qué pasa, ¿no? Pero bueno, un gusto tenerlo por acá. Hace rato que no venía por acá con nosotros a la sede, aquí al canal. Sí. Y es para nosotros un placer tenerlo. Antes de que se me olvide, ¿será posible que nos pase su link del canal de YouTube ahí en los comentarios para que la gente vaya suscribiéndose mientras tenemos la charla? A ver los moderadores si están por aquí, que nos puedan... Ah, aquí está. Pásenmelo por favor al WhatsApp, queridos moderadores, si son tan amables. Ah, ya lo tienen. Sí, creo que ya lo tienen. Oh, Vamos tienes a un ver. equipo ahí, un equipo salvaje, ¿verdad? No, yo tengo una Excelente. iglesia virtual, hermano. Tengo una iglesia virtual aquí. Tremendo. A ver, queridos moderadores, aquí está, ya lo tenemos. Queridos moderadores, por favor, pásenmelo aquí a WhatsApp para ponerlo en un código QR. ¿Cómo está, hermano Juan? ¿Qué me cuenta? ¿Qué ha ido de nuevo en estos días que se ha perdido en nuestros canales? Le hemos perdido la pista algunos días, ¿no? ¿Cómo ha estado? Unos días no. Por primera vez subí al canal del Pastor Alpizar hace como, ¿qué? 3, 4 días atrás. Y era la primera vez que subía en un mes y medio aproximadamente, ¿no? Porque estaba atareado en muchísimas cosas. Edgar estaba de verdad a full en muchos frentes. O sea, estaba en muchos frentes al mismo tiempo: teología, estudios, oración, reflexión y otros temas más terrenales, ¿no? Como casa, mudanza, un montón, una cantidad de cosas, ¿no? Y entonces estaba en varios frentes al mismo tiempo. Gracias a Dios, y tengo que decirlo así, y gracias a las oraciones de todos ustedes, porque yo sé que las oraciones de todos ustedes estuvieron apoyándome ahí al máximo. Gracias a Dios todo salió bien, ¿no? Todo está corriendo ya bastante suave, ¿no? Gracias a Dios. De hecho, noto que está en un set diferente al que Sí, acostumbra. sí, Es porque ya se sí, cambió de sí, casa, se sí, mudó de casa, ¿verdad? sí. Me da Ujú. gusto que todo haya salido bien, que todo esté yendo bien y bueno, estamos en las manos de Dios. Ciertamente estamos dentro de su soberanía, así que de verdad me alegra muchísimo. Sí, Usted sabe que aquí así en el es. canal se le quiere bastante, hemos tenido incluso debates, conversatorios, etcétera, pero a todos nos llevó la sorpresa muy grande de que usted había tomado la decisión, creo que en su cumpleaños, ¿no? Cumplió Fue el día de mi 50 años, cumpleaños, el día 5 de julio. El día 5 de julio. 50 años, hermano Juan. 50 años, sí, 50 años. Se podría decir que está más allá de la mitad de la vida, según la Biblia. Estoy mucho más allá. Estoy convencido de que estoy mucho más allá. O sea, yo digo que estoy en tiempo de descuento ya, ¿no? Se siente complacido, se siente contento de lo que ha podido Eh, vivir, de sus experiencias, de su vida, sus buenos, sus malos momentos.
de todo se saca una experiencia en la vida, Pacheco. De todo, de lo bueno, de lo malo. De hecho, ayer publicaba una reflexión sobre esto mismo. Una pequeña reflexión en el insípido canal que tengo ahora. Entonces, eh, pues me siento feliz, me siento primeramente agradecido con Dios, ¿sabes? Agradecido con Dios porque siendo yo un pecador como soy, habiendo divariado en sus caminos por tanto tiempo, sin embargo todavía Él extiende su misericordia para mí, ¿no? Todavía su brazo no se acorta para salvar. Y tú dices, Señor, qué increíble es tu misericordia, qué grande es tu largueza de piedad, que inclusive habiendo yo defraudadote por tanto tiempo, sin embargo, aún así, me extiendes tu misericordia, me extiendes tu tiempo de gracia en este mundo para que yo pueda volver a retomar la senda otra vez, volver a retomar el camino, ¿no? Y estoy muy agradecido por Dios, con Dios por eso, ¿no? Y además porque he experimentado en estos días, un cariño inmenso de parte de toda esa comunidad que te envuelve a ti, que está alrededor tuyo. Eh, una cosa increíble, ¿no? Yo de verdad que yo nunca pensé recibir tanto cariño, tanto apoyo, eh, tantas palabras de aliento, tanta seguridad de oraciones. Y eso como que te da Motiva. mucha estamina, te da mucha estamina espiritual, ¿no? Te dice, wow, qué pueblo tan lindo, ¿no? O sea, no es que yo desconozca el pueblo evangélico, pero al final, cuando es a la hora de la verdad, cuando es a la hora de la batalla, tenerlos ahí al pie del cañón contigo y diciendo vamos y suscribiéndose todos los días al canal y haciendo unos comentarios hermosísimos, súper amables, ¿no? Uno dice, Señor, de verdad que te agradezco muchísimo porque no soy merecedor de estas cosas, ¿no? No soy merecedor de ninguna de estas piedades y misericordias, sin embargo, tú has sido muy bueno conmigo. Hay un salmo que dice, es hermosa la heredad que me ha tocado, que habla de expandir las cuerdas y todo, y realmente la heredad que Dios me ha dejado tener ha sido preciosa, hermosa, ¿no? Eso a Así es. pesar de que, siendo sinceros, cuando uno hace este tipo de transiciones, que yo ayer hablaba de esto y decía, a ver, es más común de lo que la gente piensa, es decir, el fenómeno del cambio, de la transición, de soy esto, me identifico como esto, me siento más como acá, es más común de lo que la gente piensa, o sea, como una lectura social, esto se da todos los días, pero aún así esto le puede levantar mucho odio, mucho coraje a ciertas personas, ¿no? Sobre todo aquellos que nos consideran del bando contra y dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible que una persona que estaba dentro de la ortodoxia ahora se va a ir? Y genera también mucha controversia. ¿Le ha tocado algo de esto? A ver, quizás no me haya tocado tanto como el hermano Casanova, ¿no? Porque en un sentido, aunque yo era un sacerdote, era una persona bastante escondida, ¿no? O sea, no era tan público como Fernando Casanova, como el doctor Casanova. Pero obviamente entre la feligresía, entre los ortodoxos, ¿no? De habla hispana, los de Cuba, los de aquí del Reino Unido y tal, sí hay bastante malestar. Pero debo decir que inclusive del canciller de la metrópolis de México verdad, ha sido un tiempo bastante tenso porque ha sido mucho tiempo de dar explicaciones, de conversar, de dar oportunidad, porque me ha gustado mucho dar oportunidad a los demás también a que se expliquen, a que traten de ayudar, ¿no? Por lo menos yo aquí en Inglaterra tenía un obispo, una persona maravillosa, y hay que ser recíproco con esas cosas que recibiste, ¿no? Y entonces también quise darle la oportunidad también y a los sacerdotes que me acompañaban aquí y todo lo demás. Y, y a veces es un poco desgastante, pero debo decir que a pesar de todo eso, no he recibido, por lo menos de los ortodoxos, tengo que decirlo, no he recibido ningún hate. O sea, ningún ataque maligno, ningún ataque así como los que ha recibido Fernando Casanova, por ejemplo, ¿no? Así algún comentario tengo que decirle de católicos, ¿no? De católicos, increíblemente,
los Extraño. comentarios han sido de católicos, ¿no? Los más fuertes, pero tampoco esa avalancha de hates ni nada por el estilo, ¿no? O sea, comentarios bastante soportables, gracias a Dios. Y entonces, bueno, así ha sido, ¿no? Así ha sido. Yo creo que más bien la lucha ha sido interna, ¿no? Ha sido interna, el combate ha sido en la arena del corazón y de la mente. Y, pero externo, yo creo que Dios dice, este hombre está teniendo demasiado con lo que tiene adentro, voy a librarlo de lo que tiene afuera, porque si no, no va a aguantar tanto, ¿no? Y Lo entonces así ha decía, sido. lo decía el buen Spurgeon eso, ¿no? Que Dios nos permite en ocasiones ir en alas de águila para no tener que enfrentarnos a las vicisitudes de la vida, pero de repente nos quita esas alas y dicen, ahora te toca pasar Sí, por el sí, desierto, sí, ¿no? Es así verdad. es. Dentro de estas luchas internas que usted ha tenido y que hemos platicado en algún momento, está también todo ese asunto de eh, las ideas, ¿no? En el campo de las ideas, obviamente sabemos, esto es obvio por el canal en el que estamos ahora, que existen por lo menos estas tres ramas de la cristiandad, que son el protestantismo, la ortodoxia y el catolicismo romano, y ellas tienen sus propias formas y paradigmas de interpretar la teología, la religión, la vivencia espiritual. Y esto se da en el campo de las ideas, por lo menos de la teología. Y en ese campo de las ideas, por supuesto, tenemos una persona que sabe lo que es el catolicismo romano, que estoy aludiéndolo, sabe lo que es la ortodoxia y sabe lo que es el protestantismo. ¿Por qué no aceptar la infalibilidad papal, hermano Juan? Y tener un poco de, a ver, de tranquilidad, como dicen los católicos, que es siempre su argumento. ¿Por qué no ir por ese lado? Me interesa saber esto, porque ciertamente estas son las tres ramas que uno puede plantearse. ¿Por qué no decir, el Papa es infalible y me dejo de cuentos como Henry Newman? A ver, yo creo que con esta respuesta, esto no es una respuesta nueva de mi parte, me la hicieron inclusive siendo ortodoxo. ¿Por qué no ser católico romano, inclusive de rito bizantino? ¿No? ¿Por qué no? Ujú. Y yo creo que si ya en la iglesia ortodoxa había muchas cosas que eran un poco difíciles de digerir, yo no quería aumentarle más cosas a ese plato lleno de cosas difíciles de digerir, ¿no? Entonces, cosas tales como la Inmaculada Concepción de María, como lo comprende la Iglesia Católica Romana, la infabilidad del Papa, ese carácter, vamos a decir, en el buen sentido de la palabra, imperial que tiene la Iglesia Católica con una estructura totalmente piramidal, yo creo que no lo podría soportar, ¿no? Yo lo dije siendo ortodoxo, yo me sentía mucho más cómodo y de hecho me siento mucho más cómodo con una iglesia que tome decisiones en materia teológica en un consenso, ¿no? En un consenso sinodal, en un consenso conciliar, que la iglesia que toma decisiones basadas en la palabra de un solo hombre. Entonces, ¿por qué? Porque para mí no es ni bíblico, no puedo encontrar un solo ejemplo en la Escritura donde uno de los apóstoles haya tomado una decisión trascendente para la doctrina de la iglesia por sí solo, ni tampoco es histórico. Por lo menos no lo fue en los primeros siglos. En los primeros siglos del cristianismo, las decisiones se tomaban de manera colegiada. Y hay un dato muy curioso que yo creo que el historiador vamos a decir, la persona que se dedica a estudiar la historia de la iglesia, la eclesiología de los primeros siglos va a notar, y inclusive el historiador honesto también puede notarlo, se ve muy claro el trato que tenía, como se nombra el obispo de Roma, siempre se nombra así, el obispo de Roma. Y en la misma categoría se le llama el obispo de Alejandría, el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén, etcétera. O sea, no se le da un título, no puedes encontrar en la historia de los primeros concilios que se le llame al obispo de Roma su santidad el Papa, por ejemplo. Entonces ni siquiera ya con este pequeño detalle te das cuenta que en la mente de los padres de la iglesia antigua, sobre todo los primeros concilios, no cabía esa idea de un Papa santísimo, de su santidad, con una triple corona que gobernara cielo, tierra e inframundo. No, que tenía poder sobre esas cosas, no existía en la conciencia o en la cosmovisión eclesiológica de los primeros siglos. Entonces no podría sentirme cómodo yo ahí, porque no está ni respaldado por la Escritura,
en primer lugar, ni está respaldado por la historia tampoco. Entonces, no pudiera yo hacer eso, ¿verdad? Buenísimo. Entiendo perfectamente la respuesta. Creo que ya lo habíamos hablado de alguna forma, tácita se había hablado cuando teníamos aquí los diálogos, pero me encanta así tan estructurado como lo está explicando. Y entonces la pregunta que obliga es, y creo que mucha gente obviamente quiere saberlo porque no habíamos hablado desde aquella ocasión, ¿por qué el protestantismo, Cura Juan? ¿Por qué elección por el protestantismo? ¿Por qué? Es la pregunta. Sí, ¿por qué el Mira, protestantismo? bueno, a ver, tendría que hacer un repaso de la historia de mi vida y no hay tiempo para eso. Pero como tú sabes y como todos los hermanos saben, yo conocí a Cristo en la iglesia evangélica luterana confesional en mi país, ¿no? Eh, de hecho, en mi ciudad no había luteranos. Llegaron en una ocasión unos norteamericanos, ¿verdad? Así, furtivos, a escondidas, porque sabes del tipo de país que vengo, y formaron la primera comunidad luterana confesional en mi ciudad, ¿no? Mi ciudad está muy alejada de la capital de Cuba, está a 750 kilómetros de La Habana. Y entonces allí comenzó esta comunidad. Yo tuve el privilegio de ser de los fundadores de esta comunidad y comunidad que permanece hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día. Y entonces, pues ahí yo aprendí a conocer a Cristo. Ahí yo supe que había hecho Cristo por mí, cómo había muerto, esta doctrina del gran intercambio, de por qué fue necesario que Cristo muriera por mis pecados. Y ahí no me gusta mucho usar esta palabra porque es muy, vamos a decir, muy terrestre, pero ahí me enamoré de Cristo, ¿no? Me enamoré de Cristo y más que todo de lo que por mí. Y me enamoré de la doctrina luterana también y de ese apego que tiene, un apego exquisito que tiene a la Escritura sola y además de la capacidad que tiene de hacer teología, porque la Iglesia luterana fue vamos a decir, pionera en tener que estructurar su propia teología, su propia apologética para defenderse contra el catolicismo, ¿no? Y entonces me enamoré de eso completamente, me cautivó y bueno, luego fui a la iglesia ortodoxa, estuve 18 años como sacerdote ortodoxo, que no fueron 18 años, los que me conocen saben que no fueron 18 años en una línea recta, sino que fue como una montaña rusa, ¿no? Y bueno, 18 años allí, pero obviamente ignorando un montón de cosas porque lo dije en el canal de Alpizar y bueno, los cubanos saben esto, en Cuba la información religiosa es extremadamente limitada y además, aunque tuvieras mucha información, la información sin capacidad de confrontamiento no sirve de nada. Tú puedes conocer mucho tu teología y conocer mucho de tu doctrina, que si no tienes otra persona enfrente que se oponga, que presente una posición diferente a la tuya, nunca vas a tener la posibilidad de confrontarte, nunca vas a tener la posibilidad de ver otro ángulo teológico, eclesiológico, soteriológico, otra visión en cuanto a esto. Eso sucede solamente cuando yo llego a Inglaterra. Cuando yo llego a Inglaterra, que tengo la oportunidad de tener internet completa, de investigar, de leer, cuando encuentro el canal de ustedes, especialmente el canal tuyo, que me siento muy identificado y todo, que empiezo a prestarle atención y digo, caramba, hay muchos buenos argumentos y citan muy buena literatura y hay muchos buenos datos, ¿no? Voy a querer investigar todo eso, voy a querer investigar y comienzo a investigar y digo, es verdad, ¿no? O sea, y lo que es verdad, pues es verdad y punto. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Lo que es verdad. Y puede costar lo que sea. Que Jesús decía, ¿de qué te sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma? Al final, ¿de qué te sirve eso? Y bueno, así sucedió. El protestantismo, ¿por qué? Porque creo, y de hecho yo lo afirmo a pie juntillas. Yo sé que no le gusta escuchar esto a muchos católicos romanos. Y seguramente tampoco les gustará mucho a los ortodoxos, pero yo creo que hay una iglesia católica occidental reformada de todos los errores del medioevo y que es la verdadera catolicidad, la que mantiene la sucesión apostólica de la enseñanza de los apóstoles, la que ha sostenido esa fe que fue entregada una vez a los santos, la que ha sostenido esa fe en las enseñanzas de los apóstoles. No es
un mero hecho que no estoy tampoco disgustado con ese hecho de la imposición de manos. Eso como rito es muy hermoso y tiene un significado bastante profundo e importante, pero la verdadera sucesión apostólica está no en que, por ejemplo, parafraseando lo que decía Jesús, cuando los fariseos le dijeron, hijos de Abraham somos, Jesús dice, no te enorgullezcas de esto, ¿no? O sea, todo este tema de la genealogía, cosas muy, muy, muy tangibles, muy materiales, como yo soy hijo de y desciendo de, y fulano me ordenó, todas esas cosas son, como, y repitiendo las palabras de Pablo, para ser tenida a poco, para ser tenida a basura. Lo más importante es el conocimiento de Cristo, es lo más importante. Y entonces, la verdadera sucesión apostólica es yo hacer caso de lo que dijo el apóstol Pablo, yo hacer caso de lo que escribió el apóstol Pedro, escuchar la palabra de Dios y atenderla. De hecho, Cristo lo enseñó así, Edgar. Cristo lo enseñó de esa forma. Cristo decía, cuando inclusive dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos, Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la atiende, esos son mi madre y mis hermanos. Y al clamor de aquella mujer que dijo, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar y el vientre que te llevó, o sea, aludiendo a la Virgen María, Cristo dijo, más bien, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y lo obedece. O sea, que es más bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la obedece que el vientre y los pechos de una madre, inclusive así. Y entonces, esa es la verdadera sucesión apostólica, ese es recibir realmente el tesoro apostólico. Y eso definitivamente ni en la Iglesia Católica Romana, ni en la Iglesia Ortodoxa se puede hacer. Y no quiero hablar mucho de la Iglesia Católica Romana, o sea, en la Iglesia Ortodoxa desafortunadamente están muy rezagados, muy enquilosados en el pasado y no han podido, vamos a decir, abrir el corazón a la Escritura. O no han podido o no han querido hacerlo de esa forma, ¿no? Y estoy hablando netamente de cosas en orden teológico, ¿no? En orden teológico, doctrinal. A mí realmente, yo lo tengo que decir así, en mi caso, todos los ortodoxos y los sacerdotes y los obispos con los que he tenido el gusto de trabajar han sido personas llenas de amor, personas maravillosas, personas increíbles. O sea, en lo personal no tengo absolutamente nada en contra de ellos. No hay un ápice de cosa que pueda decir de un mal testimonio o de una cosa que yo haya visto que haya sido escandalosa. Ahí tengo que decirlo. Y es por la única iglesia que puedo hablar, obviamente, por la iglesia ortodoxa. No he visto nunca ninguna de estas cosas, ¿no? El testimonio ha sido muy bueno, Obviamente no perfecto, pero muy bueno. Entonces, lo único que tendría que argumentar es en temas estrictamente doctrinales, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Pero claro, bueno, en fin. totalmente. De hecho, quiero retomarla y quiero recuperar justamente lo que usted está diciendo porque, a ver, ya habíamos hablado de esto, ¿no? De que hay una suerte de recuperación teológica que se está dando en el siglo XXI, que si lo traspolamos a la Edad Media, pues era imposible. Si una persona nos decía algo en la Edad Media, no había forma como de corroborarlo. Y el debate y lo que se está gestando hoy en las redes sociales permite justamente dirimir objetivamente entre lo que se nos dice si es verdad o lo que se nos dice si es falso. Y la persona tiene la oportunidad de tomar una decisión. A lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay una nueva etapa en la que quizá haya una línea apologética de su parte, en la que se sienta con la responsabilidad de decirle a otros ortodoxos, miren, es que en realidad esto no es así? Por ejemplo, ahora que usted ha abrazado el luteranismo, entiendo que aunque la iglesia luterana mantiene una visión muy alta de María, sin embargo la iglesia luterana no cree en la Inmaculada Concepción, no cree en la Asunción, algunos luteranos creen en la perpetua virginidad pero como adiáfora, y entonces hay como matices ahí. Y para una persona que viene de una alta visión, ¿no?, de la mariología, quizá esto le suene chocante, pero hay como un intento de su parte en una nueva línea de decirles, oigan, miren, es que esto no es así, o es por acá, o eso está totalmente descartado. A ver, yo no, de hecho, la iglesia luterana sabe dónde están sus límites, ¿no? Por lo menos la iglesia luterana
con la que yo me identifico, a la que estoy afiliado, ¿verdad? Esa iglesia luterana conservadora, y lo digo con mucho orgullo, somos ultraconservadores, creacionistas de los 7 días literales, ¿verdad? Así, ¿verdad? Somos ultraconservadores, muy apegados a la Escritura. Entonces, ¿sabes dónde están sus límites? Y sus límites los establece la propia Escritura, y no más allá que eso, ¿no? O sea, no enseñamos lo que la Biblia no enseña, ni prometemos lo que la Biblia no promete, ni condenamos lo que la Biblia no condena. Si algo Dios ni lo ha llamado pecado, ni lo ha prohibido, ni lo ha mandado, pues allá hay libertad, hay lo que se llama adiáfora, o sea, esa cosa sin importancia, precisamente. Y mientras no sea, inclusive las cosas adiáforas, siempre y cuando no sean tropezaderos, porque hay quien puede decir, bueno, yo creo en la perpetua virginidad de María, eso es una adiáfora en la iglesia luterana, pero te vas a encontrar comunidades donde eso puede ser escandaloso para otros miembros, y ahí la labor pastoral dice, ojito, aquí no, ¿verdad? Eso para tu casa, pero aquí no, porque vas a ser piedra de tropiezo para los demás. Y recordando lo que decía el apóstol Pablo, si yo con el hecho de comer carne o beber vino hago tropezar a mi hermano, pues ni voy a comer carne ni voy a beber vino, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia evita escandalizar a los demás y tiene esa conciencia para sí misma. La diáfora es buena siempre y cuando no haga tropezar a los demás. Entonces, de mi parte, yo tengo que decirlo así, ¿no? Como soy un enamorado de la Escritura, como soy un enamorado y creo que en la Escritura está la verdadera revelación de Dios, en la Escritura está la verdad, esa palabra que sale de la boca de Dios, que es una palabra viva, que es una palabra creadora, que crea. Dios dice, hágase la luz y la luz se hace, una palabra eficaz. No puedo dejar de hablar esa palabra, no puedo dejarlo de hablar, ni puedo dejar de defender los paradigmas de esa verdad de la palabra de Dios. Entonces, obviamente quizás no tenga el mismo estilo apologético tuyo, ¿no? Porque hay una cosa que yo sí creo a pie juntillas, ¿verdad? Eso yo lo creo, Edgar, y creo que lo hemos estado comentando palabras más o palabras menos de manera privada. Yo creo lo que el apóstol San Pablo dice en la carta de los Efesios, que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. O sea, mi enemigo no es la persona esta católica o la persona esta ortodoxa o la persona esta calvinista o la persona... O sea, los humanos no. Mi vecino no es mi enemigo. No es mi enemigo. Yo no tengo lucha contra ellos. La lucha del cristiano es contra unas potestades celestiales, contra unos poderes de los aires que han pervertido la doctrina, que han susurrado en los oídos de las personas, de los maestros, y han pervertido la doctrina de Cristo. Entonces, en ese sentido, voy a hacer apologética en contra de la falsa doctrina, no en contra de las personas, ¿no? Porque yo no tengo enemigos humanos. Puede ser que ellos tengan mucho mal para mí, pero yo para ellos absolutamente nada. Buenísimo. Y así es. Voy a hacer apología, obviamente. Me encantaría, lo voy a disfrutar mucho desde el respeto y desde, obviamente, la alusión a la doctrina. Podríamos ver algunos debates del hermano Juan. Sí, cómo no. Con seguridad, buenísimo. Dios mediante lo van a ver. Bueno, hermano, estamos arrancando el live. Acá está el link del canal de YouTube. Por favor, vayan y suscríbanse para quienes están viendo el link del canal del hermano Juan. Ahí está el link. Por favor, suscríbanse. Vamos a apoyar suscribiéndonos de aquí el canal. Estamos más de 1,200 personas conectadas, 1,500 personas conectadas. Gracias a todos los que están llegando y a todos los que van a ver en diferido. Yo creo que hay una pregunta que obliga, hermano Juan. Es indispensable hacerla, y es que cuando uno hace una transición, ¿no? Ya sea calvinista, luterano, arminiano, todas estas transiciones tienen como un punto. Tengo una mosca aquí que me anda molestando, hermano Juan, que si me ve manoteando de repente, es como esas moscas chiquitas, ¿no? Que acaban de nacer y trae ganas de moler. Bueno, el asunto acá es, ¿qué cosas fueron el punto de inflexión para decir, yo ya no puedo ser ortodoxo? ¿Cuáles son, no sé, una creencia, 2 creencias, 3 creencias que diga, bueno, aunque yo puedo sostener muchas cosas, estas ya no las puedo sostener?
Y ese punto de inflexión intelectualmente, ¿cómo se dio? Porque quiero pasar al asunto de, Sí, a ver, usted es el jefe del hogar, usted es la cabeza del hogar, de la sí. familia, y luego cómo hay que bajar eso que usted está viviendo y transmitirlo a los demás y decirle, estoy pasando por esto, Ujú, estoy viviendo esto. Entonces, la sí. primera es eso. ¿Cuáles fueron esas cosas que lo hicieron decir hasta aquí? Bueno, a ver, una de las cosas que realmente me chocó más, tú sabes que la Iglesia Ortodoxa tiene el principio de autoridad no solamente asentado en la Escritura, sino también asentado en la autoridad de los concilios, ¿no? En la tradición que se expresa en el derecho canónico, en los concilios de la Iglesia. Em, Descubrir, por ejemplo, que los concilios se están contradiciendo, no que se han contradecido en el pasado, sino que actualmente se están contradiciendo a menudo, y que los cánones en la actualidad se están violando flagrantemente por muchos cuerpos, y no hablo de los sacerdotes, estoy hablando de los obispos, inclusive de los patriarcas de las iglesias, que se están violando los cánones flagrantemente y no pasa nada. Eso te da la medida de cuánto realmente ellos respetan eso que dicen que es inspirado por el Espíritu Santo. Porque una cosa inspirada por el Espíritu Santo, tú no puedes sencillamente aceptarlo un día y mañana decir esto no tiene importancia. No, no. Lo que es inspirado por el Espíritu y lo que es autoritativo para todas las épocas y para todos los tiempos. No puede ser que ahora en la modernidad simplemente tú estés obviando todas esas cosas. Eso me chocó muchísimo. Me chocó muchísimo tener acceso vamos a decir, a todas las noticias, a todo lo que estaba sucediendo en el panorama ortodoxo mundial. Me chocó muchísimo cuando empecé a tener acceso a toda la literatura de los grandes teólogos ortodoxos. Sobre todo, tengo que decir que la mayoría de los grandes teólogos ortodoxos son eslavos, y ves que hay una disparidad a veces en una misma materia, vamos a suponer sobre la Inmaculada Concepción o sobre el pecado original. Hay una disparidad de creencias. Entonces no hay una fortaleza teológica en la Iglesia Ortodoxa. Y lo digo libremente y lo digo con autoridad. No hay una fortaleza teológica en la Iglesia Ortodoxa. Hay muchas cosas sostenidas con ganchos, que puede parecer a simple vista que hay mucha fortaleza allí, pero le das un soplo, viene una tormenta, como describe Jesús, y ese castillo de naipes se va a ir abajo completamente. Y lo que sucede es que en Occidente se desconoce mucho sobre la Iglesia Ortodoxa. Y como se desconoce mucho, pues nadie se atreve a introducirse en lo que no conoce o en lo que no Claro. sabe. Pero cuando tú vives dentro, te das cuenta de que, wow, esto no tiene sentido. Por ejemplo, eh, tú te encuentras, no sé, el Concilio de Jerusalén, que acepta el purgatorio, y es un concilio prácticamente que han aceptado todas las iglesias ortodoxas, ¿m? Que acepta el purgatorio, que acepta el pecado de los infantes, y por eso obliga a los infantes a bautizar, o sea, es mandatorio. Sin embargo, después vienen otros, no sé, teólogos ortodoxos que dicen, no, no es necesario. Pero una cosa importante, porque todas estas cosas, Edgar, pueden parecer secundarias, ¿no? Ahora, la Iglesia Ortodoxa tiene un problema serio con el tema del sacrificio expiatorio de Cristo, con la teología el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. La Iglesia Ortodoxa tiene un problema serio, y eso sí involucra la propia salvación de la persona. Porque Lutero lo decía bien, que el tema de la justificación por la fe, sobre ese principio la Iglesia está de pie o cae, ¿no? Y entonces la Iglesia Ortodoxa a esta altura del juego, ni siquiera como la Iglesia Católica Romana ya lo tiene bien definido, pero la Iglesia Ortodoxa a esta altura del juego todavía no se atreve a decir por qué Cristo pagó o por qué Cristo fue a la cruz. Y hay una disparidad increíble de teorías en cuanto a esto, ¿no? O sea,
el sacrificio expiatorio de Cristo. De hecho, la mayoría de los ortodoxos son reticentes a decir que Cristo pagó al Padre en la cruz por nuestros pecados. O sea, que fue un sacrificio sustitutivo, un sacrificio, la idea del sacrificio vicario, ellos no quieren saber de esto. No quieren saber de esto por todo lo que tienen detrás sobre el tema del pecado original, etcétera, etcétera, que condiciona esta doctrina que es totalmente bíblica. Y de hecho me voy a atrever a decir mucho más, porque yo sé que puede ser que haya ortodoxos escuchando esto, o en algún momento lo harán. El mismo credo niceno establece que Cristo murió por nosotros y por nuestra salvación. La muerte de Cristo en la cruz no fue un acto supremo de amor, como muchos han estipulado, ¿no? El acto supremo de un Dios que se encarna y que quiere asumir la humanidad hasta el mismo final de la humanidad. O sea, los seres humanos mueren, el Dios encarnado muere, ¿no? Dios mío, sí, eso no me la sabía, ¿eh? para beber de un sorbo o para apurar la historia humana hasta el final, ¿no? Como un simple representante, una cosa así. O sea, es este hombre, este Dios encarnado, que vive realmente como un ser humano, nos enseña el amor de Dios, nos muestra el rostro del Padre, nos muestra todo el amor de Dios, y al final termina muriendo como todos los seres humanos mueren, ¿no? Pero han olvidado eso que los primeros padres de la iglesia enseñaban. Tú lees a San Juan Crisóstomo, y yo lo digo, yo soy un fanático de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo obviamente no es perfecto en toda su teología, pero créeme que su interpretación, su método histórico-gramatical de interpretar la Escritura a mí me fascina. Me fascina. Era un hombre extremadamente escritural, y con una capacidad de interpretar la Biblia que a mí todavía me deja, no sé, me vuela los sesos, ¿no? Y él inclusive lo habla muchísimo acerca de esto, pero es como si lo hubieran olvidado o como si hubiesen decidido no hacer caso de esto, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo el diablo opera, encegueciendo las cosas más vitales y más importantes para la salvación de las almas, ¿no? Porque si una cosa tan importante como esta, que de hecho se menciona de lo primero en el credo niceno, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación, ¿no?, padeció, murió bajo el poder de Poncio Pilato, si eso se obvia, entonces no sé qué quedará, ¿no? Entonces sí, la iglesia, hubo un momento definitivamente en el cual pues tú empezaste a presentar una cantidad importante de literatura, una cantidad importante de datos. Obviamente, no voy a mentir, no voy a decir que todo lo que presentaste era una pepita de oro, ¿no? No todo lo que presentaste era bueno, pero había muchas cosas que me tocaban que decían, uff, aquí tiene la razón, ¿no? Y esto es verdad, esto es verdad. Y lo corroboraba buscando la literatura y leyéndolo con mis propios ojos y reflexionando y meditando sobre esto. Y decía, esto es cierto. Y al final de todo ese proceso, porque yo se lo decía al pastor Alpizar, lo que ustedes vieron el 5 de julio, esa es la punta del iceberg. Debajo había una masa mayor que venía hacía un montón de meses desde que empezamos las primeras conversaciones, pero no solamente mirando, porque a veces en el canal de Néstor había muy buenos argumentos. Néstor es una persona con una capacidad tremenda, había muy buenos argumentos. No sé, en el canal de Barragán había muy buenos argumentos también. Y yo dije, pues todas estas cosas son interesantes, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿por qué voy a darle la espalda? ¿Y por qué voy a cerrar los ojos? ¿Por qué voy a decir esto no existe? O simplemente atacarlo con una furia porque está destruyendo mi iglesia y tal y tal. Ese es un problema que tenemos nosotros, ¿no? El problema del aparecer y no del ser, Edgar. Nosotros los seres humanos nos gusta mucho aparecer y descuidamos un poco el ser. Y somos
lo que somos delante de Dios y nada más que eso. Entonces no nos gusta esa simplicidad y queremos aparecer como grandes eruditos, como unas personas que estamos firmemente solidificadas en nuestra doctrina. Por eso yo le digo a muchas personas que están, lo mismo católicos, ortodoxos, inclusive evangélicos, que están considerando un paso de una iglesia a otra, no tengan miedo. No tengan miedo de lo que pueda decir la gente. No tengan miedo de lo que pueda decir. Teme más bien al que puede echar alma y cuerpo en el infierno. ¿No? Al que puede echar alma y cuerpo en el infierno. No temas lo que pueda decir la gente. La gente, las palabras no te pueden dañar, ni te pueden romper un hueso, ni te pueden hacer nada. Mi reputación, eso no es nada, mi reputación. Mi reputación puede ser lanzada por el fango, por el lodo, por donde quiera. Lutero decía, lo más importante de todo es la verdad. Yo no necesito ser glorificado. Yo recuerdo, Pacheco, un pastor que yo tuve en el seminario luterano, ¿no? Él me cuenta que en su iglesia, una vez contó una anécdota, dice él que en su iglesia había una chapa dorada en el púlpito, ¿no? Y estaba en el lugar del púlpito que solamente la podía leer el predicador que iba a predicar. Y la chapa era un mensaje para el predicador de parte de la congregación. Y la chapa decía, señores, queremos ver a Jesús. Y ese mensaje era para los pastores, ¿verdad? No me hables de otra cosa porque yo tengo un problema, soy pecador, necesito que me digas cómo resolver ese problema. Necesito que me digas cómo salvarme de mi pecado. No me cuentes acerca de los diezmos, ni de la comida saludable, ni de ninguna otra cosa. Crecimiento personal. Enséñame cómo puedo ser salvado de mis pecados. Por eso este mensaje, señores, queremos ver a Jesús, a mí nunca se me ha borrado de mi mente. Y yo recuerdo que mi profesor de homilética, él me decía, predica de tal forma que tú desaparezcas detrás de la cruz de Jesús. Que cuando termine el oficio, nadie se acuerde, ¿cómo se llama este pastor? No recuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que su mensaje sobre Cristo fue excelente. Recuerdo que cuando salí de la iglesia dije, qué gran Salvador tengo, ¿no? Qué gran Salvador tengo. Del nombre del pastor no me acuerdo, pero del mensaje, increíble. Entonces, Edgar, eso es precisamente, ¿no? No tengan miedo de desaparecer. No tengan miedo de desaparecer delante de la vista de los que se dicen algo en el mundo hoy. No tengan miedo, sino más bien escóndete detrás de la cruz de Cristo y no tengas miedo de aceptar lo que sabes que es verdad en tu corazón. Lo que llevas por tanto tiempo rumiando en tu corazón, pensándolo, pero no te atreves por el qué dirá la gente. ¿No? No tengas miedo, escóndete detrás de la cruz de Jesús, desaparece. Como Juan el Bautista, a él le conviene crecer, a mí me conviene menguar, ¿no? Así es. Buenísimo, ¿no? Ya estamos 1,600 personas conectadas. Gracias a toda la gente que está llegando, a los que están dando like. No se olviden de suscribirse al canal de hermano Juan, que ya le estoy pasando por ahí el link. También los moderadores lo están pasando por ahí en el chat. Hermano Juan, quiero retomar, se está diciendo muchas cosas que pudiéramos, estamos aquí 5 horas hablando, ¿no? Quiero retomar dos cosas. A ver, cuando yo empecé a investigar sobre la ortodoxia, porque ciertamente no está dentro de nuestro radar en América, ¿no? Es un fenómeno relativamente nuevo debido a las redes sociales. Creo que eso está más que dicho, ¿no? Es decir, han sido pocos los ortodoxos que se han aventurado justamente a hacer una suerte de apologética o presentación a un público más joven de la ortodoxia. Cuando yo escuchaba a la mayoría de ellos, a mí me parecían muy protestantes. De hecho, se lo comenté en alguna ocasión, ¿no? Es decir, ese intento de presentarse como una religión que es válida dentro del mundo occidental sonaba hasta un tanto extraño porque parecían muy protestantes. Que creo que va en la línea de lo que usted está diciendo, ¿no? De que hay como una necesidad de ir escarbando en la teología, buscando, porque se han quedado un poco rezagados en ese punto. A lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es la ortodoxia la mejor forma de vivir la fe en sociedad? Y entiendas esto no como, yo sé que usted ha migrado al luteranismo, pero ¿tiene estos elementos
positivos que podemos decir, sí, estas cosas son positivas en ella en cuanto a cómo vivir la fe? Porque, a ver, yo distingo que ellos, los sacerdotes, algunos de ellos son casados, si no es que la mayoría, ¿no? Tienen sus familias, tienen sus hijos. Los que yo he tenido la oportunidad de escuchar, muchos de ellos, por ejemplo, dan un buen testimonio de la masculinidad que hoy está en declive en Occidente, todo esto. Tiene estos elementos positivos. Aparte de eso, ¿qué otros elementos positivos tiene? A ver, sí tiene esos elementos, ¿no? Y le pregunto esto, Sí. hermano Juan, permítame, le pregunto esto porque el luteranismo, por ejemplo, la Federación Mundial Luterana, usted sabe que están totalmente despilfarrados a la Sí. homosexualidad, Ujú, están totalmente en la apostasía, y ujú, una persona de afuera dice, luterano, el hermano Juan se hizo luterano, esos ujú, son gays. ujú. ¿Entiende a dónde va el asunto? Y Sí, los ortodoxos somos barbones, tenemos familias y todo. Y entonces uno dice, es verdad, eso es cierto, pero no es así. sí. Los luteranos también tienen una visión muy, muy alta respecto a cómo vivir en sociedad y todo esto. Pero ahorita vamos a pasar a ese asunto. ¿Qué otras cosas positivas Sí. tiene la ortodoxia en ese asunto? Bueno, a ver, eh, poniendo aparte eso que acabas de decir ahora, yo tengo mi pensamiento personal acerca de esos que se dicen luteranos, que para mí ni siquiera cristianos son, pero en fin. Eh, a ver, la iglesia ortodoxa en muchos aspectos, Edgar, es como una iglesia folclórica, ¿no? En el sentido, bueno, se dice que el gran pecado del catolicismo es el imperialismo, que el gran pecado del protestantismo es la falta de unidad y el gran pecado de la ortodoxia es el nacionalismo, ¿no? Entonces, es una iglesia que en muchos sentidos, y esto tiene que ver con la historia de la iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa se vio muy asediada por los turcos, por los musulmanes, y tuvo que encerrarse en sí misma, retraerse en sí misma, y las abuelitas fueron las que conservaron esa fe cuidando los íconos, porque los musulmanes entraban a las iglesias y lo querían romper todo, y ellos transmitieron a las nuevas generaciones la lengua griega, la cultura griega, y hablando en el caso de Grecia, ¿no? Y la religión ortodoxa, esas yayá, como se dice en griego, ellos fueron los que, esas abuelitas fueron las que transmitieron esa fe. Entonces, la iglesia ortodoxa tiene una deuda histórica con cada nación donde vive. ¿Qué sucede? Cuando esa iglesia nacional de cada país, dígase griega, rumana o rusa, viaja a la diáspora o se traslada a la diáspora, se traslada con todo. Se traslada también con sus costumbres, se traslada con un pedacito de Grecia en un país, un pedacito de Rusia en un país, un pedacito de Rumanía en un país, ¿no? Que de hecho ahora mismo hay un conflicto tremendo. Los ortodoxos están rezando literalmente porque haya un concilio panortodoxo para que se resuelva un problema canónico serio, y es que a la vista del derecho canónico no puede haber más que un obispo en cada ciudad, y en la actualidad hay 5 y 6 obispos de diferentes jurisdicciones dándose cabezazos en una misma ciudad. Y los fieles rusos van a la rusa, y los fieles rumanos van a la rumana, y los fieles griegos van a la griega en una misma ciudad. Y no se está atendiendo lo que dice el derecho canónico, que solamente puede haber un obispo por ciudad. Y ese problema ya lleva años, más de una década rodando, y no se ha podido arreglar de ninguna forma, ¿no? Entonces se llevan la cultura. Y cuando tú llegas a una de estas iglesias, pues te encuentras con eso, que además de presentarte la fe, que bueno, es general, además también te encuentras con la cultura de cada país, ¿no? Y con los bailes, y con la música, y con muchas cosas. Ahí hay un peligro serio. Quiero decirte que es un peligro, y cualquier ortodoxo honesto que me esté escuchando ahora sabe que es verdad. Aunque yo sé que también hay sacerdotes y hay obispos, sobre todo en Latinoamérica, que están luchando contra esto, pero hay un fenómeno que es que los jóvenes y las personas que llegan nuevo a las iglesias ortodoxas, independientemente de cada jurisdicción donde sea, sufren una suerte de metamorfosis, pero no en el sentido cristiano, sino en el sentido étnico. Yo he conocido ingleses que son más griegos que los griegos,
Yo he What? conocido cubanos que son más griegos que los griegos, ¿no? Pero no Y será toda la eso. música, y Eh, toda eh, la música que escuchan es griega, y laicos inclusive que van a laicos pero que se hermano Juan, dejan la barba más larga que un sacerdote. Entonces los ves con los combosquini, o sea, los rosarios, así llaman los ortodoxos a los rosarios, los combosquinis, las cuerdas de oración, más largas que la de un monje. Y lo ves allí con esa aptitud sobria y con las barbas largas. Y uno se queda así como siendo ya sacerdote. Inclusive los obispos se ponen un poco enfadados por esto. ¿Por qué te dejas esa barba tan larga? Tú eres un laico, ¿no? Y esos Dios mío. combosquines y esas actitudes no externas que parecen así todas lúgubres y piadosas, ¿verdad? Con esos combosquines largos, etcétera. Porque Quiero es un decir algo. fenómeno, ¿verdad? Sí. Quiero decir algo respecto a eso, porque ciertamente para allá va mi pregunta, en que muchos jóvenes que viven en Occidente, en este mundo de la posverdad, que han perdido su sentido de identidad, ¿no? Y que están tratando de buscar orientarse en este mundo y orientarse religiosamente, a ver, se vuelven como, no sé, se podría decir que ultra fundamentalistas. Y esto no solamente se da en el catolicismo, se da en la ortodoxia, y terminan haciendo eso. O sea, se apropian de una forma de vida que les da sentido de orientación y de identidad, que está mucho más allá de lo que los propios sacerdotes, los propios monjes viven. De hecho, es un fenómeno que nosotros aquí en el canal tratamos mucho con la apologética católica, de que nos venden un catolicismo súper ortodoxo, misas en latín, triple corona, etcétera, que no existe. Pero ellos quieren vivir eso por una falta de sentido de identidad que yo entiendo socialmente que se da a causa de la posmodernidad, en donde la gente está diluida totalmente, no tiene identidad. Pero en el protestantismo se está dando un fenómeno igual, porque, a ver, vuelvo ahora hacia la pregunta. Por un lado tenemos luteranos que han caído, metodistas que han caído, y hay metodistas que dicen, no, quiero recuperar lo que es ser metodista, quiero recuperar lo que es el luteranismo. Y tenemos que usted emigra al sínodo de Missouri, que es uno de los sínodos más conservadores dentro del luteranismo, a diferencia de aquellos que han apostatado. Entonces, si hay un problema ahí que se está gestando, y qué bueno que lo dice en ese tono pastoral para los jóvenes, porque es un problema que se está gestando y que muchos terminan cediendo a la mentira o cediendo al error a causa de la estética o a causa de, no sé, tener ese estereotipo, ¿no? Y decir, miren, ya soy esto. Hay un problema ahí serio, ¿no? Ahora sí, volvemos al asunto del luteranismo. Estamos en un sínodo ultra ortodoxo, conservador, que difiere de lo que ha estado sucediendo en el mundo. Háblenos un poquito de eso, man. Y lo digo porque por ahí anduvo una persona diciendo que fue a su iglesia y que era una iglesia homosexual y no sé qué tantas tonterías, tratando de Sí, demeritar justamente lo que estamos diciendo, ¿no? yo vi el video, era diciendo la iglesia que va a dar el hermano Casanova, ¿no? Que va Fernando Casanova. Un error completo porque fue una iglesia de ELCA, una iglesia de la iglesia luterana en América que es, Edgar, cuando yo veo estas cosas así, a ver, mira, siendo muy llano, no hay que ser luterano, no hay que ser metodista, no hay que ser bautista, hay que ser cristiano sencillamente. Y cuando usted es cristiano sencillamente y su fundamento está en la escritura, ¿no? Tú dices, ¿cómo puede ser posible que que se dice iglesia, case homosexuales? Usted no atiende la palabra de Dios. Y si usted no atiende lo que Dios dice con su boca, usted no es cristiano. Usted no puede ser. Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán realmente mis discípulos. O sea, a mí me gusta muchísimo. El griego usa una palabra allí que a mí me gusta mucho, que es meno. Hay un verbo meno de permanecer. Y meno es muy bonito porque significa vivir en ese lugar, ¿no? Es el mismo que se usa en la palabra icumeno, o sea, una casa común para vivir. Entonces, Jesús usa ese verbo allí, una forma verbal del verbo meno. Si ustedes no viven en mi palabra, no es que estés de tránsito, no es que pases hoy y mañana no te olvides del lugar, no es que estés de pasada en la palabra de Cristo, tienes que vivir allí. Y Jesús dice, a menos que ustedes no permanezcan en mi palabra, no serán realmente mis discípulos. Todas estas iglesias, todas estas denominaciones que no han sido capaces de permanecer en la palabra de Dios, no son discípulos de Cristo. Y si no son discípulos de Cristo, no son cristianos. Y yo no tengo por qué tener pega de decir, ustedes no son cristianos. Ustedes podrán llamarse cristianos ustedes mismos. Ustedes inclusive podrán tener edificios. Ustedes podrán tener inclusive templos.
Ustedes podrán decir, soy luterano, soy metodista, soy presbiteriano, pero no lo son. Ni siquiera se pueden honrar con el nombre de cristianos, porque no permanecen en las palabras de Cristo. Entonces, toda esa juventud, mira, en la iglesia ortodoxa se da un fenómeno. Yo no sé si lo has escuchado, ortobro. Sí, los ortodoxos. Ya, eso, ¿no? Eso como los hermanos, la hermandad ortodoxa, ¿no? Que está muy Y asociado a ahí la hay, masculinidad, ese fenómeno. sí, exactamente, ¿no? Y hay muchos curas que hacen ejercicio y están muy fuertes y tal, y todo, y no sé qué. Pero también se da el Luther Bro, y también se da el Bautista Bro, y todo eso, ¿no? Y entonces los jóvenes que viven en un mundo caótico, en un mundo cada vez más despersonalizado, Ujú. pues están buscando un referente y ven este ejemplo, ¿no? Del Ortobro o del Luther Bro o del Bautista Bro, como, eh, wow, esto es lo que yo estaba buscando. No, 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 amigo. No, 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 querido joven, estás quitando los ojos del lugar importante. Estás poniendo los ojos en un hombre, en un estilo de vida, en una forma exterior de la iglesia y no tienes los ojos puestos en Cristo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso es un peligro que se está corriendo definitivamente en la iglesia, ¿no? Y bueno, va a haber que bregar con eso, va a haber que bregar con eso. Hermano Juan, ¿me permite hacerle dos preguntas de aquí del público, ¿Cómo de los que no? están conectados? Estamos ¿Cómo no? 1.600 personas conectados y hay algunos que tienen dudas. Dice, Edgar Pacheco, ¿podrías preguntarle al hermano como excura ahora qué piensa de Santiago 24 con su nueva visión protestante? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero quisiera el hermano escuchar respecto a este tema, ¿no? Como luterano. Bueno, a ver, no quiero ser ingenuo y no quiero decir que es un texto fácil. No es un texto fácil. No es un texto fácil. ¿M? No es un texto fácil porque asocia dos palabras o dos conceptos que por mucho tiempo en el protestantismo se ha tratado de separar completamente, que es justicia y obras, ¿no? Entonces, en una sola oración juntan estas dos palabras y entonces no es fácil. Pero si haces una correcta lectura del pasaje con todo su contexto y todo lo demás, te vas a dar cuenta, por lo menos así lo he percibido yo en la escritura, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que la fe de la que está hablando allí el apóstol Santiago es la fe que actúa. Y esto que estoy diciendo no es mío, de hecho lo puedes encontrar en las confesiones luteranas. La apología de la confesión de Habsburgo, Felipe Melanchthon dice, no hay ningún problema al interpretar Santiago 2.24, porque Santiago 2.24 muestra las obras como la forma en que la fe invisible se hace visible delante de los hombres, ¿no? Entonces, de lo que está hablando, por ejemplo, a diferencia de Pablo, Pablo habla de la fe que salva, que nunca está sola, pero siempre salva sola. Son dos cosas totalmente diferentes. Y Santiago habla a una comunidad, ya lo viene diciendo desde el principio, que cuando llegaba un rico le decía, siéntate en este lugar, y cuando llegaba un pobre le decía, tú estate en el otro allá más lejos, ¿no? Y está hablando de ese tipo de comunidad, a la comunidad que dice, cuando un hermano te dice, tengo hambre, le dice, ve en paz, caliéntate y que el Señor te bendiga, ¿no? Que el Señor te Claro. guarde. Entonces, Santiago está hablando de las personas que decían que tenían fe, pero no mostraban esos frutos. Y las obras, Edgar, no son nada más que la fe hecha visible. La fe es invisible. Bueno, las obras materializan esa fe, la convierten en visible, la convierten en tangible, en palpable. Por eso Santiago dijo, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame, ¿de qué manera lo puedes hacer? ¿De qué manera puedes mostrarme la fe que es invisible si no es a través de tus obras que son el fruto de la fe? Bien, entonces yo te voy a mostrar, fíjate, dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe, o sea, ya es hecho, ese hombre tenía fe. Santiago dice, yo te voy a mostrar mi fe por las obras que hago. Entonces las obras, las buenas obras del creyente que nacen de un corazón lleno de fe, es la forma en que la fe invisible se materializa para testimonio
delante de los hombres. Y Jesús habló de esto. Jesús decía que todos los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo final de las buenas obras. No salvar, es glorificar a Dios. Que las personas digan, mira esta persona, cuál es su comportamiento y qué buenas obras tiene. Y no para decir qué santo es Juan o qué santo es Edgar, no, para decir qué magnífico Dios debe tener estas dos personas que se comportan de este modo, ¿no? Que se comportan de este modo. Totalmente. Entonces, Buenísima. así es. Es una buenísima respuesta. Hay algunos hermanos aquí que están conectados que les causa cierta extrañeza el asunto de la Eucaristía. Yo entiendo que hay por lo menos 3 o 4 visiones en la cristiandad respecto a la Eucaristía. No sé si el Sínodo de Missouri se apegue a la Concordia de Wittenberg, la unión sacramental, la llamada consustanciación. Pero acá dice, Pacheco, pregúntale qué piensa de la Santa Cena. ¿Cómo es eso de la unión sacramental? Bien. Primero tengo que aclarar algo para que se sepa, ¿no? Las iglesias luteranas más conservadoras no aceptan que se les tilde de que creen en la consustanciación. Vamos a decir, San Benito, ese San Benito se lo han puesto las iglesias católicas, ¿no? Los luteranos creen en la consustanciación. Bien. E inclusive también algunos reformados han dicho, ustedes creen en la consustanciación, pero no. La iglesia luterana no cree en la consustanciación, cree en algo que llama la doctrina de la presencia real en la Eucaristía, ¿no? La doctrina de la presencia real. Y creo que esa doctrina de la presencia real dice lo siguiente, lo que encuentra en la Escritura. Que Jesús tomó pan, o sea, hay pan, y dijo, esto es mi cuerpo. Y así también con la copa. Entonces, la doctrina luterana es que hay pan, pero también hay cuerpo de Cristo. No simbólico, no espiritual, sino real. Real. Entonces, la iglesia luterana cree que Cristo está realmente presente en, con y bajo los elementos de pan y vino. No hay transustanciación, no desaparecen la sustancia del pan y del vino, sino que permanecen esa sustancia de pan y vino. Porque Jesús tomó pan y dijo, esto, ¿qué es lo que es esto? El pan que tengo en mi mano, ¿no? Esto es mi cuerpo. Y lo que está en el cáliz, esto es mi sangre. Entonces, la iglesia luterana cree realmente, y lo cree apoyado en la Escritura, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lo que también se le puede llamar, creo que, unión sacramental. O sea, Cristo está unido a los elementos del pan y del vino, ¿no? No se transmutan. Hay varios aspectos que también deben ser evitados, como el comer capernaítico. ¿Sabes? ¿Has escuchado acerca de esto? No sé, o si no has escuchado, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, entonces ustedes mastican a Cristo, o sea, lo parten con sus dientes. No, la iglesia luterana ha rechazado el comer capernaítico, lo ha rechazado completamente, porque otra vez habla de una unión sacramental, de una presencia real de la Eucaristía, pero que no anda con términos filosóficos. Simplemente dice, aceptamos lo que Jesús enseña. Simplemente esto, ¿no? Simplemente. Y me gusta mucho una frase que decía Lutero. Lutero decía, yo sé que Dios tiene más poder en su dedo meñique para hacer estas cosas que la mayoría de los filósofos puedan tener al respecto. Entonces, o sea, como para decir, Él tiene el poder para que Cristo esté en el pan y Cristo esté en el vino también, ¿no? Entonces, hay que evitar esta idea del comer capernaítico, y también hay que evitar lo que se llama la doctrina de la ubicuidad en el pan. O sea, este hecho de que en cada partícula allí también está presente en cada partícula, y entonces si se cae una partícula hay que recogerla y guardarla, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Esa doctrina de la ubicuidad hay que rechazarla también. Y otras cuantas doctrinas también que gravitan en torno a la doctrina de la Santa Cena, como el recepcionismo. O sea, hay personas que piensan que Cristo está sacramentalmente presente solamente
cuando vas a recibirlo con tu boca, ¿no? O cuando vas a beber, pero mientras tanto, mientras estás sobre el altar, no hay nada. Y la Iglesia Luterana ha dicho no, porque Jesús dijo, cuando pronunció las palabras de la institución, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿no? Entonces, son lo que la Iglesia Luterana en la liturgia llama la verba, o sea, las palabras de la institución. Hay que entender, la teología sacramental luterana está muy ligada con los medios de gracia. O sea, los medios de gracia, la Iglesia Luterana cree que el Espíritu Santo ofrece sus dones a través de medios, a través de vehículos. Yo tenía un profesor en el seminario que decía que el Espíritu Santo no se encuentra en los alcantarillados. O sea, no es que un día tú ibas pasando por la calle y de momento el Espíritu Santo te poseyó. No, el Espíritu Santo viene a ti a través de medios, que son la palabra de Dios y los sacramentos. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, todos los dones que Dios da, el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, viene a través de medios. Tome y coma, esto es mi cuerpo que es dado por ti para perdón de tus pecados. Toma y bebe esta sangre que es derramada por ti para perdón de tus pecados. O bautízate para perdón de tus pecados, ¿no? Para lavar tus pecados. Entonces, esos dones, esos regalos que Dios tiene, lo ofrece a través de los medios de gracia, ¿no? Punto. Ya, no voy a hablar más. Bien. No está bien. Por acá tiene una pregunta, dice, ¿en qué momento preciso se hace presente la presencia real al consagrar? Yo pienso que hablan de la epiclesis, ¿no? La consagración del pan y el vino por las palabras hoc es it en corpus meum, que tanto le dijo en el coloquio de Marburgo Lutero a Zwinglio, Sí, le dijo, no eres un sí. diablo, ¿no? Porque Estas palabras nos van a separar para siempre, Dios. sí, es verdad. ¿Creen los luteranos eso? Bueno, esa realmente, Edgar, no es la epíclesis, ¿no? No es la epíclesis. En el lenguaje litúrgico, la epíclesis es la invocación al Espíritu Santo para que descienda y opere todas estas cosas, ¿no? Pero eso se da solamente se da en el ámbito católico romano, ortodoxo, anglicano también, de la alta iglesia anglicana, pero no en el luteranismo. En el luteranismo, en qué momento se hace la presencia real, como dice la pregunta, es cuando el pastor dice las palabras de Cristo sobre los elementos. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Porque hay que entender toda la teología que tiene la Iglesia Luterana sobre la palabra de Dios. La Iglesia Luterana cree que esa palabra de Dios es creadora de cosas. Esa misma palabra de Dios que, como te decía al principio, que Dios usó en Génesis, ¿no? Hágase la luz, crezca la hierba, habiten peces. Esa palabra de Dios es una palabra que crea, es una palabra que transforma, que da vida donde no había nada. Entonces, cuando el pastor dice esas mismas palabras de Dios sobre los elementos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esto llega a ser lo que el pastor pronuncia, porque es la palabra. Y no es el pastor el que tiene el poder de hacer esto, es la palabra de Dios quien hace esto, ¿no? Por eso Lutero decía, yo no he hecho nada, la palabra de Dios lo hace todo. Todo es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que crea, la que transforma. Tengo entendido que los luteranos se oponen al ex opere operato, ¿no? No Sí. ven los sacramentos como Con ex opere uñas y operato. dientes. Buenísimo. Para quien no sepa, pues el ex opere operato es que el sacramento es eficaz en sí mismo, independientemente del pastor o el que lo recibe, ¿no? Hay muchas preguntas, hermano, muchísimas preguntas que está haciendo la gente acá en el chat. Estamos 1600 personas conectadas. Hay preguntas de todo tipo, ¿no? De la ortodoxia, del luteranismo. Yo creo que usted debe venir más seguido a nuestro canal porque efectivamente la gente se siente muy bendecida. Yo prestigiado de estar ahí. De hecho, tu casa, ese canal tuyo es como, bueno, tú me lo prometiste, tú dijiste, esta es tu casa. Y ya yo así lo tomo, yo ya me lo tomo así, ¿verdad? Yo digo, esta es mi casa y cada vez que me invites a tu casa, yo voy a entrar a tu casa. Y voy a venir a tu casa, ¿no? Porque totalmente bienvenido. Es bueno estar en tu casa, ¿no? Por acá hay otra duda, dice, en la iglesia luterana dan el pan y el vino. Esto, quiero decirle algo, hermano Juan. Sí.
obviamente esto está, por ejemplo, en la cautividad babilónica de Lutero. Ujú. Cuando yo empecé a tocar este tema, incluso muchos católicos no estaban al tanto de esto, ¿no? O sea, como que estaban tan habituados al asunto de que solamente participen del pan, que hablar del vino como yo participando del vino a muchos les Ujú. causa extrañeza en el mundo católico. Sí, claro. En el luteranismo, ¿cómo es el asunto de la participación del pan y el vino? Bueno, en la iglesia luterana ¿Usan la hay, copa común ustedes? sí, en la mayoría de las iglesias luteranas se usa la copa común. O sea, se pasa primero con el pan, se reparte, y luego viene el diácono atrás o cualquier otro servidor con la copa y un paño, ¿verdad? Casi siempre va girando la copa y limpiando con el paño Ajá. y diciendo las palabras, ¿no? Toma y bebe, esta es la sangre de Cristo derramada por ti para perdón de los pecados, y se le da. Y así cada miembro de la iglesia recibe particularmente la seguridad, porque obviamente todos sabemos que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. En la Santa Cena, en la Santa Comunión, se te da una aseguranza personal. A ti te es dado el cuerpo de Cristo para perdón de tus pecados. A ti, Cristo derramó la sangre por ti para perdón de tus pecados. Entonces se da esta aseguranza especial, ¿no? Y, y entonces se reparte así. Primero el pan y luego el vino, ¿no? En algunas iglesias luteranas, se da en vasos independientes, ¿no? Vasitos independientes. Creo que es la práctica más común en el mundo reformado. Muy pragmático, sí. ¿Qué sucede? Que la iglesia luterana ha dicho, esto es una diáfora, ¿verdad? Esto, o sea, lo más importante de todo es dar el vino, lo más importante de todo es repartir el vino, la sangre de Cristo, el pan y el cuerpo de Cristo. O sea, el medio en el cual se hace, si es un vaso de cristal, si es una copa de oro, si es un vaso de madera, si son vasos individuales, eso es una diáfora realmente. Entonces, las iglesias luteranas normalmente se rigen por sínodos y por lo que el consejo de cada parroquia decide, ¿no? Los pastores son servidores de la parroquia y no dueños de la parroquia, dueños de la iglesia. Entonces esa iglesia por lo general tiene lo que se llama, los británicos le llaman eso PCC, o sea, un consejo parroquial, y ese consejo parroquial va a decir, mire pastor, nuestra costumbre de nuestra iglesia es que usted use alba y estola y que la comunión se dé con un cáliz común. Bien, el pastor dice, bien, ok, porque es adiáfora. Siempre y cuando esa congregación no te pida algo que va en contra de la doctrina, entonces tú, ok, nuestra costumbre es que usted predique en cuello y corbata y con un saco y que se dé la comunión en vasos individuales. El pastor dice, bien, porque sabe que todas esas cosas son cosas sin importancia, son adiáforas, ¿no? O sea, esas cosas ni te salvan, ni te pierden, o sea, cosas sin importancia. Si la Claro. vestimenta es, si la iglesia es más grande, si tiene vitrales, si no, si el pastor usa alba, estola o clerman o cuello y corbata o un pullover o nada, ¿verdad? O una camisa de cuadros, eso no tiene importancia. Lo más importante de todo es la doctrina que tú predicas allí. Eso sí es lo importante. Ahí sí no puedes fallar. Pero si das la comunión en vasos individuales o en copa, eso ya no tiene importancia. Buenísimo. Hay mucha gente dentro del mundo evangélico que desconoce totalmente la liturgia o el luteranismo en sí, porque, a ver, quiero ser muy específico en esto. La mayoría de nuestros pueblos en Hispanoamérica tuvieron principalmente el trabajo de misioneros estadounidenses hace 200 años, y la mayoría de ellos eran de corte un poco más puritano, un poco más wesleyano, movimiento de santidad, siglo XIX, pentecostalismo. Están muy ajenos a lo que es el luteranismo, muy ajenos a lo que es el anglicanismo, e incluso muy ajenos a lo que viene siendo el high church, ¿no? Como la alta iglesia, o la alta sacramentalidad, o la alta liturgia. No entienden eso. Mucho para ellos eso es misa católica, punto. O sea, sí debe haber un trabajo muy, muy grande. De hecho, yo espero, hermano Juan, que se tome de verdad el tiempo de a todos ellos que tienen curiosidad, y que sobre todo muchos jóvenes, ¿no?, que andan como ahí divagando, entiendan justamente que el luteranismo es protestante 100% y que es un protestantismo muy bello, litúrgico, es un protestantismo que se toma muy en serio. Bueno, pues de ahí nació la Reforma Protestante, valga más decirlo, ¿no? Se toma muy en serio ciertamente lo que es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero también entender que la mayoría de nuestro pueblo en Hispanoamérica no conoce el luteranismo, no porque no quieran,
sino porque ciertamente el auge ha venido por medio de los movimientos de revitalización, movimientos de santidad, los llamados movimientos pentecostales, los movimientos puritanos, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿habría en algún momento el deseo de escribir algún libro? Contando las memorias o haciendo un libro de qué es el luteranismo para jóvenes o algo así. ¿O lo ha pensado? Lo he pensado, sí lo he pensado. Y lo que honestamente no sé si tenga tiempo de hacerlo, ¿verdad? Si tenga tiempo de hacerlo o inclusive la capacidad para hacerlo, ¿no? Me gustaría muchísimo, pero honestamente tengo otras prioridades ahora. ¿Qué piensa del mundo Eh, de las redes sociales, hermano Juan? ¿Qué piensa usted? Porque, a ver, ciertamente esto es nuevo para muchos, ¿no? Pero este es el mundo en el que se mueve la mayoría de las personas hoy. ¿Qué piensa de eso? ¿Sabes qué? En estos días me escribió un hermano que se suscribió a mi canal, me escribió un mensaje muy bonito, ¿verdad? Y me dijo, el mundo es tu parroquia. Mientras consigues una parroquia, las redes sociales van a ser tu parroquia. Esa es una frase de Wesley, Y nada más para que lo sepan, ¿eh? ya, ok, bueno, y aquello dije, bien, sí, ¿verdad? Me gustó mucho eso. Por eso he decidido, de verdad, con la ayuda de Dios y con el apoyo de la oración de todos ustedes, mis hermanos, he decidido ponerle bastante empeño, ¿verdad? Ahora estoy solamente haciendo reflexiones, quiero sumar para un mes completo, no sé, 30 reflexiones aproximadamente, una para cada día, y luego quiero comenzar a hacer algo que tenga que ver más con teología, con doctrina y cosas así, ¿no? Y estoy planeando ya que me va a llegar, si Dios quiere, el equipamiento dentro de muy poco, porque tengo algo que se llama Proyecto BDMA. Yo no sé si sabes que estas siglas son una característica del luteranismo clásico. BDMA significa Verbum Domini Manetin Aeternum, o sea, de Isaías Oh, no 48, sabía. la palabra de Dios permanece para siempre. Era un lema de Lutero, eso de Verbum Domini Manetin Aeternum, o sea, la palabra de Dios permanece para siempre, y ha sido, por ejemplo, el seminario luterano de Missouri para América Latina y el Caribe radica en la República Dominicana, ¿no? Allí tienen un seminario con un cuerpo de profesores high, por ahí arriba, ¿verdad? El que menos tiene 2 doctorados, así de verdad te lo digo. Y entonces ellos tienen un proyecto que se llama BDMA, que es precisamente para expandir la palabra de Dios y para poner al alcance de toda la mayoría de literatura teológica, espiritual, litúrgica que sea posible en idioma español. Tengo que decirte un dato curioso, y es con esto del tema de América Latina y tal. Tú sabes que el primer libro que se tradujo al idioma de los nativos norteamericanos fue el Catecismo de Martín Lutero. El Catecismo Menor de Oh, Martín Lutero fue el primer libro que se tradujo al idioma de los nativos de Norteamérica, ¿no? no sabía eso. Y Yo sabía que sí, habían sí, intentado sí. plantar una misión en Brasil, pero fracasó. Y de ahí ya no hubo más intentos en Latinoamérica, de parte del Bueno, en protestantismo Estados histórico. Unidos, ¿sabes? Esta oleada que vino de Alemania y todo, que llegaron a Estados Unidos, lo primero que hacen es, pues una de las primeras cosas que hacen es traducir el Catecismo Menor de Martín Lutero para los nativos norteamericanos, ¿no? Entonces, pues tengo un proyecto, como te decía, que estoy ya, Dios mediante, a punto de comenzar, que se llama Proyecto BDMA, que tiene que ver con blogs. O sea, es un bloguear, Oh, o sea, salir. Aquí en Inglaterra hay una huella de la Reforma, Edgar, sorprendente, en las iglesias, las grandes iglesias y todo. Y entonces estoy esperando el equipo móvil para hacer buenas tomas y describir los lugares históricos donde hubo batallas de la Reforma, donde hubo, por ejemplo, en las grandes iglesias, catedrales, todo lo que sufrieron a manos de Enrique VIII, los monasterios destruidos, las esculturas decapitadas, y todo eso se puede conservar aquí. Inglaterra es un tesoro de este tipo de cristianismo reformado, ¿no? Las iglesias metodistas aquí, hermano, son preciosas y tienen una historia increíble, increíble. Y voy a tratar de empezar a documentar todo qué eso, bien. ¿no?
hacer un canal que tenga que ver, o sea, conjugar esto que tiene aquí en una mesa, ¿verdad? Hablando sobre devociones, temas pastorales o teológicos, y también salir a la calle para documentar lugares históricos y cómo está conectado eso con la reforma, ¿no? Eso es lo que planeo con la ayuda de Dios, ¿no? Así que, bueno, Buenísimo. vamos a Me ver. acaban de comentar que acaba de llegar a los 500 suscriptores ya en este momento, hermano ¡Wow! Juan. Así que gracias a la gente que está sumando. Tengo dos Muchas gracias, de preguntas verdad. finales Sí. para ir cerrando. La primera de ellas es, a ver, los diálogos conjuntos. Sé que Ujú. hay diálogos conjuntos de la Federación Mundial Luterana en donde han llegado a acuerdos con los dicasterios oficiales del catolicismo romano y no sé si en eso estén involucrados el Sínodo de Missouri, que es al que usted pertenece, o cuál es la relación que tiene el Sínodo de Missouri con el catolicismo romano. A ver, el Sínodo de Missouri tiene una posición que a mí me agrada mucho, porque, por ejemplo, el Sínodo de Wisconsin, el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin tiene una posición ultra radical en este punto, ¿no? Por ejemplo, con el Sínodo de Wisconsin nunca sería posible esto que estamos haciendo tú y yo. No podríamos ni siquiera orar juntos, ¿no? Yo no te pudiera llamar hermano, porque en la mentalidad de ellos, hermano es solamente quien confiesa la misma fe tuya. El Sínodo de Wisconsin. El Sínodo de Missouri eh, tiene una posición, vamos a decir, un tanto más moderada. Ha dicho, el altar luterano es para los comulgantes luteranos y el púlpito luterano es para los predicadores luteranos. Pero, aparte de estas dos cosas tan importantes, la comunión y la enseñanza en un púlpito, ¿no? Podemos orar con hermanos de diferentes denominaciones, ¿no? Podemos de hecho llamarles hermanos porque realmente lo son hermanos. No hay ningún motivo para decir ustedes están perdidos o completamente porque reconocemos y reconocemos y reconozco que la iglesia de Cristo habita en cada hombre y en cada mujer y en cada lugar donde se predica el evangelio en toda su pureza, allí donde la palabra de Dios es predicada, y en cada hombre y mujer que tiene fe genuina en Cristo. Allí está la iglesia, ¿no? Eso es. ¿Qué cosa es la iglesia? Pues a veces la iglesia se pone muy abstracta. La iglesia es gente. La iglesia son personas. De hecho, esa Claro. primera palabra de ecaleo, de asamblea, de llamar afuera, ¿a quién tú llamas? A gente. La iglesia es persona. A veces se deshumaniza la iglesia, Pacheco. Esta idea que tiene el catolicismo romano y la iglesia ortodoxa de que la iglesia es la institución, ¿no? No, la iglesia son las personas, y cada persona cree en Cristo en su corazón, allí está la iglesia, allí está la iglesia. No tiene que ver estructuralmente ni otra cosa, no, es con las personas individuales, así lo enseñó Cristo, así lo enseñó Cristo. Entonces, en fin, ya se me fue el caballo de por dónde iba, ¿verdad? ¿De cuál era la relación de la Ok, iglesia luterana no, con el sí. catolicismo romano? No. Bueno, la relación que tiene es una relación respetuosa, una relación donde de diálogo, si se quiere, en algún momento. Pero hay una cosa curiosa. No anda la iglesia del Sínodo de Missouri, o el Sínodo de Missouri, o los sínodos luteranos conservadores, que voy a dar un dato aquí que quizás no conocen. Hay una Federación Luterana Mundial que reúne, bueno, no quiero decir la palabra, bueno, sabes lo que reúne, ¿no? Y hay un concilio de iglesias luteranas confesionales a nivel mundial. Bueno, ese concilio de iglesias luteranas confesionales reúne solamente las iglesias luteranas conservadoras y está en el mundo entero. Ese concilio lo compone el Sínodo de Missouri, las iglesias europeas que son confesionales y muchas iglesias hermanas del Sínodo de Missouri en Australia, en todos los continentes, ¿no? En África, sobre todo el luteranismo confesional avanza muchísimo. Entonces, no es la conferencia, o sea, este concilio de iglesias confesionales no anda cayendo de atrás a Roma para dialogar. No. Bien. En el sentido de que
esté siempre buscando, vamos a dialogar, vamos a dialogar. No, no. Si la Iglesia Católica Romana quiere un diálogo, lo va a pedir y la Iglesia Luterana va a decir, bueno, vamos a hablar sobre un tema. Pero los que están todo el tiempo cayéndole atrás a la Iglesia Católica es esta Federación Luterana Mundial. Todo el tiempo detrás de ellos, como buscando las migajas, ¿no? A ver dónde podemos encontrar una migaja que nos sueltes tú, que podamos decir, mira, nos parecemos en esto, nos parecemos en lo otro. No, no, no. Mira, Edgar, yo lo dije en el canal de Alpizar. Hay personas que no entienden esto, la pasión por la verdad, la pasión por la verdad, la pasión por defender la palabra de Dios. ¿Quieres leerte? Yo sé que quizás, estoy casi seguro que te lo has leído, la respuesta que le da Martín Lutero en su Servo Arbitrio a Erasmo de Rotterdam. Sin duda. Miren, todos ustedes que no se han leído ese libro, por favor, léanse ese libro, porque en ese libro van a ver fotografiado a Pacheco. Ciertamente lo van a ver allí. Ahí lo van a ver fotografiado. Cuando yo empecé a escucharte, yo dije, a mí se me parece tanto a ese Lutero que hablaba contra Erasmo. Me quiere hacer luterano, hermano. No. Simplemente estoy diciendo esto. Ese Lutero que hablaba con esa pasión y le decía a Erasmo, oye, a mí no me importan ni los tumultos, no me interesa la unión, lo único que me importa es la verdad. Lo único que me interesa es la verdad. La reforma luterana no tenía que ver con la moral del clero católico. A Lutero le importaba un pepino la moral del clero católico. A Lutero le importaba la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que le importaba. Él estaba interesado en la doctrina, ¿no? Eso es lo más importante de todo para él. Entonces, así es. ¿Cómo vamos a tener un diálogo? Pues, vamos a tener un diálogo, pues debes saber esto. Debes saber que vamos a defender la verdad con uñas y dientes. A mí me gusta muchísimo Lutero, como decía, cuando le dijeron, tú vas a ir al coloquio de Habsburgo. Y Lutero dijo, él estaba en el castillo de Coburgo, en ese tiempo estaba traduciendo el Nuevo Testamento, y él dice, voy a ir porque quiero verle los dientes afilados al diablo, ¿verdad? O sea, este hombre... Sí, la gente que lea Lutero hoy se va a asustar, porque Lutero era disruptivo. Se asustaría muchísimo. Lutero tenía un lenguaje muy fuerte. De hecho, ¿por qué tú crees que él le encarga a Felipe Melanchthon que haga la confesión de Habsburgo y la apología de la confesión de Habsburgo? Porque le dice a Lutero, Lutero le dice a Melanchthon, yo no puedo trepar tan mansamente como haces tú. Era mansito, no puedo trepar. No, Lutero tenía un carácter así, le decía, a ver, enséñame tus dientes al diablo, ¿verdad? Enséñame tus dientes. Quiero verlos de cerca. Enséñame tus dientes, ¿no? Pero en alguna instancia, hermano Juan, eso era necesario, hermano. Obviamente, y todavía es necesario. Todavía es necesario. ¿Cómo pudo haber enfrentado ese hombre a ese imperio, esa institución, esa iglesia, si no hubiera tenido ese carácter? Me lo hubieran devorado en 2 minutos. Se lo hubieran comido. Se lo hubiesen comido. De hecho, lo que le critica a Lutero a Erasmo de Rotterdam en ese libro es precisamente eso. Lutero siente una amargura por Erasmo de Rotterdam que le dice, me parece mentira que siendo tú un maestro, yo tenga que decirte estas cosas a ti. Porque Erasmo de Rotterdam era un pacifista. A Erasmo de Rotterdam lo que le interesaba realmente era la paz. Y cuando vio que ya estaba todo este conflicto con la guerra de los campesinos, que Lutero estaba ya de frente, porque en algún momento le preguntaban, él está equivocado, y Erasmo decía, sí, está equivocado porque ha atacado 2 cosas importantes, la panza de los frailes y la corona del Papa. Y entonces, muchos católicos ya, de hecho, primero Enrique VIII estaba sospechando que Erasmo de Rotterdam era un luterano, un criptoluterano, ¿no? Por eso lo obliga. Y cuando Erasmo de Rotterdam escribe del libro Arbitrio, le envía una nota al rey Enrique VIII con estas palabras que son un refrán que dijo Julio César, alea y acta est, o sea, la suerte está echada, el libro Arbitrio ha salido a la luz, ¿no? Y Lutero demora 1 año en contestarle. Y cuando le contesta, es un terremoto lo que va, un terremoto completo. La disquisición de Lutero, Edgar, es una cosa tremenda. Y de verdad, cuando tú lees eso, entonces te das cuenta
¿qué persona lo consume la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo tú eres consumido con esa verdad? Y tú dices, esto tiene que ser defendido con uña y con dientes porque aquí está implicada la salvación de las almas. Aquí hay una cosa preciosa que es la salvación de las almas que está en juego y vamos a luchar por eso. Y vamos a defenderlo. Y no vamos a permitir que la palabra de Dios sea pisoteada. Y no vamos a permitir que el nombre de Cristo sea vapuleado. No vamos a permitir eso. Y ese espíritu de Lutero, de verdad, es increíble. A todos esos jóvenes, de verdad, que ustedes quieren ver una fotografía de este señor que está aquí, de Edgar Pacheco, léanse De Servio Arbitrio de Martín Lutero. Léanselo. No, yo sé que Lutero era un tremendo capo, esa es la realidad, y que en el mundo de la corrección política les haría asustarse, ¿no? Pero ciertamente, yo a veces pienso eso, hermano, que no pude haber sido otro más que Lutero en el sentido de que tenía el carácter necesario para enfrentarse a lo que otros habían intentado y no se había logrado. Era un hombre de armas tomar. Quiero hacer una pregunta final, hermano. Como usted se da cuenta, en mi canal convergen muchísimos jóvenes, muchos millennials, muchos centennials, estamos más de 1,600 personas conectadas, y el modelo pastoral que se lleva en la mayoría de nuestras iglesias es un modelo donde un joven pastorea a los jóvenes, pero hay también una necesidad no urgente en que muchos de nuestros jóvenes están pasando por el mismo camino por el que usted mencionó ahorita, los Orthodox, los Lutherbrox, están tratando de encontrar una identidad en este mundo de la posverdad y fragmentado. ¿Cuál es el trabajo del luteranismo con los jóvenes, específicamente con los jóvenes? Yo puedo hablar como metodista, digo, sí, tenemos una forma de trabajar con los jóvenes, pero ¿qué está haciendo el luteranismo por los jóvenes? Porque ellos son los que van a heredar la estafeta, supongo, en el luteranismo. A ver, yo tuve el privilegio, hace muchos años atrás, por allá por el 2005 aproximadamente, de trabajar con jóvenes. Quiero decirte que a mí trabajar con jóvenes me apasiona trabajar con jóvenes. Y hay en la iglesia luterana hay un proyecto que se llama Cristo para todas las naciones, ¿no? Y dentro de ese proyecto Cristo para todas las naciones hay un subproyecto dentro que se llama Proyecto Joel, que significa Jóvenes con Espíritu Libre. Y se dedica, está volcado completamente a trabajar con jóvenes, pero no solamente desde un punto de vista teórico. O sea, enseñamos la Biblia, escuela bíblica, discipulado, etcétera. No. A involucrarlos en actividades de la vida diaria y cotidiana y cómo enfrentar con el Espíritu de Cristo la vida cotidiana, la vida diaria, o sea, la vida real. Porque a veces hay una disonancia entre, y de hecho es una queja recurrente en el mundo cristiano, entre lo que tú ves en un cristiano un domingo y lo que ves en un cristiano en la semana, en el resto de la semana. Entonces, ¿cómo vivir en libertad? Porque es otra cosa tan hermosa que hay. Vivir el cristianismo en libertad, Edgar, ¿no? La libertad de los hijos redimidos de Dios es la cosa más linda, es la cosa más hermosa que tú puedas tener en tu vida. Lutero decía, el cristiano es el hombre más libre de todos. El hombre más libre de todos. Y a veces vivir de esta forma y transmitírselo a los jóvenes, cómo se vive así, sin todo ese yugo de carga, sin toda esa hiperreligiosidad en la vida. Cómo vivir un cristianismo simple, sencillo, llevadero, ¿no? Un cristianismo genuino, real, cotidiano. Ese es el trabajo de Cristo para todas las naciones y del Proyecto Joel, ¿no? Y lo trabaja así, de hecho está en todas las redes sociales, tú puedes poner, ¿verdad? Cristo para todas las naciones y vas a ver la cantidad de recursos que hay, la cantidad de actividades con jóvenes y cómo está volcado dentro de esto el proyecto de jóvenes con espíritu libre. Y bueno, yo creo que el trabajo de la iglesia luterana está muy volcado en los jóvenes, ¿no? En la nueva generación. Y eso me gusta muchísimo. Hay campamentos. Nosotros en Cuba participamos en una cantidad de campamentos con jóvenes que tenían como característica una cosa. Ninguno, a no ser los que íbamos como consejeros, éramos obviamente cristianos, ¿no? Luteranos. Pero los que iban, los invitados, eran jóvenes que nunca hubiesen conocido ni escuchado hablar nada de Cristo. Y el testimonio que yo tengo, y si alguno de mis amigos que participó conmigo en todos estos campamentos me está escuchando, no me dejará mentir, es después de 5 días de campamento, Edgar.
en el momento de la despedida, ver la mayoría de estos jóvenes que entraron al campamento sin saber quién era Cristo, cantando alabanzas y completo en lágrimas, llorando completamente, Wow. abrazándose y todo, es una experiencia que tú no puedes, yo no, de verdad, tú lloras también. O sea, yo lloré, muchísimos de mis colegas que trabajaron conmigo en los campamentos también terminaban llorando. Y de ahí, pues la iglesia luterana, ¿sabes qué hacía? Le decía, ahora ustedes busquen una iglesia, no tiene que ser luterana, una iglesia Wow. metodista, bautista, ¿verdad? Que esté cerca de ti y continúa siguiendo a Cristo allí. Wow, Continúa siguiendo a Cristo allí, impresionante. ¿no? Eso, de verdad, y ya digo, si algún luterano cubano me está escuchando, que participó conmigo, sabe que esto es así. Sabe que esto es así. Y es un trabajo increíble. A mí me marcó muchísimo, me marcó. Me marcó en mi vida pastoral, porque yo iba como consejero y estaba a cargo de una de las, se daban 3 homilías en todo el tiempo del campamento. Yo siempre estaba encargado de la homilía del medio, del día del medio, del sermón del día del medio. Y te marca mucho ese contacto diario con jóvenes que no conocen a Cristo, de dormir en sus mismos cubículos y escuchar sus conversaciones y conversar con ellos, hablar de muchas cosas. A mí me encanta, ¿verdad? A mí me encanta. Impresionante. Yo creo que va a ser un éxito también eso que nos acaba de comentar de la reforma a Inglaterra, ir a hacer eso, de verdad que Dios le abra todas las puertas porque estamos deseosos. Y yo estoy viendo en los Sí, sí, comentarios que sí. muchos dicen, uff, que se haga ya. Hermano Juan, yo creo que es un invitado obligado de tiempo en tiempo aquí al canal, porque me doy cuenta que la gente está deseosa de conocer más del luteranismo y del mundo evangélico, de qué dijo Lutero respecto a esto, qué creen respecto a esto. Yo creo, hermano Juan, y se lo digo de testimonio personal, que muchos de nuestros hermanos están cansados de ese sentido rancio de pertenencia en el que tú no cabes dentro de mi visión, sino que del mundo Ujú. evangélico hay como una necesidad realmente de que nuestra identidad no esté fragmentada en el sentido de que, como usted dijo ahorita, la iglesia son personas, personas que lloran, que sienten, que viven, que tienen un día a día y que quieren encontrarle ese lado positivo, ¿no? A las religiones, a las instituciones con las cuales muchos están desencantados. Entonces, sería algo excelente, ¿verdad? Que podamos seguirlo escuchando. Y bueno, ya están muchas personas conectadas a su canal, así que anímese a hacer de repente un live, a compartir ahí que la vivencia, esto, aquello, porque será un éxito, hermano. Y para mí, pues siempre es un placer tenerlo por acá. Y en esta nueva etapa le deseo todo lo mejor. Está en nuestras oraciones. Y en todo lo que podemos apoyarlo, sepa que aquí vamos a estar. Yo lo sé, mi hermano, lo sé y no solamente lo sé, lo creo también, ¿no? Lo creo también. Toda esa disposición a ayudar, ¿verdad? Que me has brindado, la mano que me has extendido y no solamente tú, todos los demás hermanos del grupo que está de la apología, el grupo de apología, de apologética y también hermanos de la alianza también, pues ha sido de verdad, ha sobrepasado mis expectativas, ¿no? Completamente, las ha sobrepasado completamente. Y cuando yo miraba todo esto, ¿no? Y los comentarios tan bonitos y la amabilidad, yo decía, qué cosa. Y yo decía, Señor, ¿cómo yo me pude perder tanto tiempo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que el diablo haya jugado conmigo tanto tiempo y yo me haya perdido esto? Esto. Hay tantas personas con un corazón increíble, ¿no? Y me das esta oportunidad ahora de continuar predicando tu palabra, ya no en una iglesia por el momento, pero a través de las redes sociales. Y estoy súper agradecido, Edgar, súper agradecido, ¿no? Yo creo que es el comienzo de una muy linda etapa que ya tenemos en las redes sociales, hermano, y ahora que convergen la mayoría de los jóvenes en las redes sociales, a ver, tener figuras de influencia ahí, de verdad que es una bendición. Llegó a los 700, hermano, que Dios le bendiga mucho, y bueno, para mí siempre va a ser un placer tenerlo para acá, ¿no? Siempre va a ser un placer Sí, tenerlo por porfa, acá, porfa, porfa, invítame de vez en cuando, ¿verdad? de Invítame, verdad que sí, porque de yo, verdad que porque yo sí. de verdad que lo disfruto mucho aprender muchas cosas, ¿no? Es increíble, increíble. Tú sabes que aquí a tu canal ha subido una persona, es un pastor pentecostal que se llama Iliam, Oh, ¿no? sí, 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 sí. El pastor Iliam, quiero decirte, es mi mejor amigo. Mi mejor Ah, amigo, él vivía mira, en mi ciudad, tremendo. sí. Y él, bueno, yo no estoy autorizado a hablar en el lugar de él, pero él tiene una experiencia muy, muy interesante con mi persona. Y curiosamente,
es la misma experiencia que he tenido yo contigo. Porque una vez donde uno menos lo imagina, aparece un personaje así, una persona que Dios ha puesto en tu vida, que le ha entrelazado en tu camino de una forma increíble, y es la persona que te hace como que con la ayuda del Espíritu Santo despertar, y eso de verdad, otra vez lo digo, te lo debo a ti, Edgar, obviamente a ti con la ayuda de Dios, no definitivamente, y a tu canal, ¿no? A tu canal. No, siempre es una bendición, hermano Juan. La verdad es que es una bendición. Desde lo que lo conocimos le tomamos cariño aquí. La gente le tomó mucho cariño. Muchos lo tienen de papá y otros de abuelo y otros de tío ahí en el canal, en el chat. Son muchos jóvenes. Usted debe saber que los jóvenes son intempestuosos a veces y me incluyo. Pero vamos en el camino, por supuesto vamos en el camino y Sí. ténganos en sus oraciones también. Y Y ustedes bueno, también a mí, por favor. por supuesto que sí. Hermano Juan, le mando un abrazo a usted, a su familia, a su casa, que todas las cosas vayan prosperando bien, como prospera su alma. Y nos vemos pronto otra vez aquí en el canal. Oh, mi hermano, muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu ministerio también. Y que bendiga tu canal y a toda tu audiencia, ¿no? Tus moderadores, Amén. excelente. Que los bendiga a ellos Sí, se también y la su familia. bancan. Un abrazo, mi Muchas querido gracias, hermano Juan. Edgar. Que Un esté muy bien. abrazo. Bendiciones. Gracias. Seguí mirando en las visiones nocturnas del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.